Somos la Resistencia. Hoy tengo el honor y la alegría de tener en nuestra casa a una amiga muy querida, una mujer que admiro profundamente. Ella es Angélica Salgado Delgadillo, dirigente sindical chilena, publicista, madre de 3 hijos y una luchadora incansable por la dignidad en el trabajo. Angélica es presidenta del sindicato Corner Shop by Uber, secretaria general de la Confederación de Sindicatos del Comercio y la Producción y desde la CAT Chile, como subsecretaria de organización, lidera la Secretaría de Nuevas Formas de Trabajo. Pero más allá de todos estos cargos, ella es la voz de miles de trabajadores de la gig economy, de las plataformas digitales, esos que muchas veces son invisibles y que hoy enfrentan un nuevo desafío. Y por eso la invitamos hoy, para hablar sin filtro de algo que nos tiene a todos con preguntas: la inteligencia artificial. Esta herramienta viene a ayudarnos o a destruir nuestras economías. ¿Nos va a precarizar más o puede ser una aliada para la justicia social y la equidad de género? Hoy con Angélica vamos a entender mejor esta herramienta, con mirada crítica, con los pies en la calle y con el corazón en los trabajadores. Amiga querida, bienvenida a tu casa y qué alegría tenerte aquí. Muchas gracias. Le regreso el micrófono a la host de Estelí y gracias por dejarme introducir a Angélica. Angélica, adelante. Un gusto a todas, maravilloso que todas sean mujeres, me encanta. No, acaba de llegar Isidro. Bueno, ya, se nos agregó un hombre. Un caballero. Un caballero. Pero la verdad es que los espacios igual para conversar acerca de lo que está pasando son bastante reducidos, así que nada, desde Chile un abrazo gigante a cada una de ustedes y vamos viendo por dónde lleva esta conversación, porque la verdad es que hay mucha tela que cortar y hay mucho desconocimiento también y a veces uno cree saber y se va sorprendiendo cada día más. No sé si ustedes tienen preguntas o cómo lo hacemos. Si quieren, comienzo yo con una pregunta antes de... A mí me gustaría que expliques un poquito más qué es la gig economy. Ya. A ver, uno puede encontrar la gig economy, al final es como que para nosotros acá en Chile por lo menos, es, si bien un modelo de trabajo como flexible, en general es de trabajos esporádicos y se hace a través, esporádicos pueden ser por proyectos o por contratos esporádicos, ¿no? Y se hace a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles. Ahora, hay un tema que a mí me gusta siempre igual como que destacar, y es que hasta ahora, digamos, el 12 de junio, ya podemos hablar de que hay una regulación global o una intención de que sea regulado a nivel global este tipo de trabajo, el de plataformas, ¿no? Digitales. Parece mentira, pero la gig economy lleva más de 15 años quizás en el mercado y uno como consumidor y usuario no se da cuenta. Es cuando uno empieza a trabajar en ellas que se da cuenta cómo funcionan. Generalmente partieron con lo que se llama la inteligencia artificial predictiva, es decir, a medida que iba trabajando esta inteligencia artificial se iba nutriendo de los resultados de la gente que hacía el trabajo. Voy a poner un ejemplo. Los trabajadores los choferes de Uber o de Lyft o los trabajadores de Dashdoor o de Uber Eats generan datos para cada pedido o para cada cliente que recogen en algún punto generan un dato a esta inteligencia artificial predictiva. Y esta a la vez va haciendo un historial, una especie de archivo gigante donde tiene que hacer calzar toda esta información que tienen con un algoritmo que simplemente es un código escrito en lenguaje de programación computacional que tiene ciertos objetivos. Entonces, voy a hacer el ejemplo, digamos que Uber recogió en su primer año mucha información. Cuánta gente les pedía viajes, a qué horas eran más o menos los tiempos
los momentos más peak de esta solicitud de viaje, cuáles eran las distancias de los viajes. Estoy hablando solo desde la perspectiva del cliente, ¿no? Cuándo eran más hombres que mujeres, eran más mujeres que hombres, y no sé, las circunstancias climáticas de ese momento del viaje, y se acumula una cantidad de datos que van pensando y prediciendo, y estoy hablando de 15 años atrás, o 17 años atrás, así que ténganme un poquito así como de cariño en la respuesta. Y podía yo decir que hoy, que es 25 de agosto, de hace 17 años atrás, el mercado se comportó de una manera determinada. Generalmente, estas herramientas lo hacen a través de la respuesta del cliente, de la solicitud del cliente. Entonces yo puedo decir que el 25 de agosto de hace 17 años atrás se comportaron de X manera, por lo tanto puede ser que el 25 de agosto del siguiente año se comporte de la misma manera. Por eso se le llamaba predictiva, porque como que intentaba adivinar el comportamiento de un consumidor. Yo sé que es difícil entenderlo. Suenan como palabras súper técnicas, pero es como para que puedan decir ya, o sea, el 28 de agosto de hace 17 años llovió en California, por poner un ejemplo, en Los Ángeles, por poner una ciudad. Por lo tanto, es muy probable que el 28 de agosto del siguiente año también llueva. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago esa predicción? Yo puedo decirle a través de un algoritmo, este 28, en la semana pasada, ¿no? Antes del 28, yo digo, miren, el 28 sabemos que va a llover, el algoritmo me tira, la inteligencia artificial predictiva me dice el comportamiento que van a ver, que se espera que tengan los consumidores ese día. Y la verdad es que yo puedo preparar a la aplicación para que hayan, por ejemplo, el año anterior tenía pocos choferes. Para yo sé que voy a necesitar muchos choferes, porque fallé la primera vez de 28 hace un año atrás. Entonces lo que hago es que motivo a los choferes a conectarse. Les voy a ofrecer viajes garantizados, les voy a ofrecer estímulos monetarios para que haya más posibilidades, más trabajadores conectados para esa fecha en específico. Ahora, yo pongo una fecha en específico como para que hagamos el ejemplo y se pueda entender. Entonces, si no resulta, pues obviamente la aplicación no pierde nada, porque finalmente ya no le va a proveer a todos los trabajadores de un trabajo ese mismo día con todas las garantías y los regalos que están ofreciendo, pero van a poder satisfacer las necesidades de sus clientes de cómo se hayan comportado ese día. Y esta inteligencia artificial todavía domina este mercado, o sea, tanto que es un poco, hoy día estamos en un proceso transicional en este tipo de aplicaciones, pero todavía su fuerte es precisamente la predicción. ¿Qué pasa hoy día? Y yo me voy a adelantar un poquitito ahora. Mejor prefiero que me vayan preguntando porque si no yo me empiezo a desviar y empiezo a contarle cosas de todos lados. Así que, Angélica, yo quisiera más bien, me imagino que siempre tenés algún tipo de introducción en tus pláticas. Yo sé que tus conocimientos son muy variados, son extensos y de todo, pero si nos querés hablar un poco de lo que es hoy el AI y qué es lo que podemos, pues, que nos explique, nos introduzcas a la materia. Y después podemos hacer preguntas cortas para que, con las curiosidades que todos tenemos. La inteligencia artificial es un código computacional que hoy, como les explicaba, existía predictivo, escrito por hombres blancos, cisgénero, heteronormados, que generan este código para que ya sea una inteligencia artificial predictiva o sea una inteligencia artificial responsiva, que es a la que estamos hoy día acostumbrados. Porque si ustedes, con lo que yo les dije anteriormente, ustedes no sabían, por ejemplo, que pedir en DoorDash o pedir un Uber o pedir un Lyft viene predicho por un sistema de códigos llamado inteligencia artificial predictiva. Hoy día lo que conocemos desde hace un par de años es la inteligencia artificial responsiva. Es decir, hay un código gigante
Hay un montón de empresas que los producen, son todos distintos, y ellos sacan de la red global de la web la información que necesitan. Nosotros, por mi edad, yo usaba Google, y Google me daba el listado, yo preguntaba algo en Google, y Google me daba las opciones de dónde encontrar esa respuesta. Los que fuimos más mayores usábamos la enciclopedia. Pero hoy día lo que hace y facilita, digamos, hasta cierto punto, es que uno le pregunta directamente a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo que hace es que busque esa información en todas partes, de acuerdo a lo que yo le haya pedido, y me entrega una respuesta directa sin tener que yo ir a buscar si el sitio web que me sugería antes Google era correspondiente y si me podía dar la respuesta. No tengo que navegar más allá. La respuesta es prácticamente instantánea. Y yo voy a hablar de la inteligencia artificial que uno al final puede pagar $20 o puede tenerla gratuita. Está funcionando así. Hay riesgos, en todo hay riesgos. Creo que la inteligencia artificial entrega una cantidad de saberes, ¿no? En términos técnicos, casi como un data mining de las redes, para entregarle a uno una respuesta que uno necesita. ¿Qué tan cierta será esta respuesta o qué tan errada será la respuesta? Durante estos últimos 2-3 años hemos visto que se ha ido afinando el grado de filtro de estas inteligencias artificiales. Hoy tenemos que la inteligencia artificial está no controlando, pero sí está a la vista de todos. Y es como que es algo que tenemos en la mano y que no sabemos si es bueno o es malo, o si nos van a salir unos robots de ahí y nos van a dominar y nosotros vamos a quedar reducidos a ceniza. La verdad es que hay un abanico tan grande con respecto a lo que es la inteligencia artificial y las consecuencias o los hechos que se pueden generar al tener acceso a este tipo de herramienta. Es una herramienta que puede ser usada como todo, para bien o para mal. Yo quiero dejarlo ahí y a ver si tienen alguna pregunta o algo que les interese ahondar. Gracias, Angélica. Coy y Julie, Gerald y Isidro, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Estamos con esta eminencia esta noche y vamos entrando en las preguntas. Coy o Julie, adelante. Bueno, voy a adelantarme yo. ¿Cómo está afectando el IA a los puestos de trabajo en el mundo, Angélica? Ya. Yo tengo una visión desde lo que experimento cada día en el área que yo dirijo, ¿no? Que es precisamente nuevas formas del trabajo. Creemos igual que es necesario, o sea, el avance de la tecnología no lo podemos detener, ¿ya? Y la realidad nos muestra, y los estudios incluso de grandes, como por ejemplo, de grandes proveedores de inteligencia artificial como Anthropic, que es como que de las más, digamos, neutras, porque en realidad, como les decía, los códigos son hechos por personas y objetivos de una empresa o los objetivos de estas grandes corporaciones. Por lo tanto, digamos que Anthropic es de las más neutras. Y tomando en cuenta eso, ellos tienen un estudio que sacaron hace poquitito, donde se referían precisamente al tipo de trabajo que se va a ver afectado prontamente por esta llegada o esta avalancha, digamos, de transformación digital que estamos viviendo. Y la verdad es que yo voy a darles el listado que ellos consideran que son los que están más en riesgo. Y después les puedo hacer un análisis pequeño de lo que nosotros vemos. La gente que trabaja en computación, ya sea haciendo los ingenieros en general, los ingenieros que trabajan en el área de informática, ya sea haciendo códigos o haciendo programación o haciendo otras tareas que son fácilmente entregables a una inteligencia artificial. Las personas que trabajan en matemáticas, las personas que trabajan en negocios y finanzas, los gerentes, las personas que trabajan en los sectores administrativos y en las oficinas, todo aquel que tiene que ver con el espacio, digamos, de legal, abogados, actuarios, en fin, todo lo que cabe dentro de un espacio hoy día de laboral que se llama legal.
Arquitectura, sigo con sistemas de ingeniería, la arquitectura y la ingeniería de arquitectura como arquitectura de casas e ingeniería de cálculos ingenieriles para construir estas casas, digamos, estos edificios. Las artes y los medios de comunicación. Las ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con antropología, sociología, análisis de casos, estudios. Las ventas, la educación y todo lo que tiene que ver con bibliotecas. Esto es un análisis que sacaron hace 4 o 5 días atrás, que coincide con unos análisis que se hicieron aquí en Chile, que decía que una de las, esto fue hace 2 años, una de las profesiones que se verían más afectadas, pero muy, muy afectadas, sería el trabajo en contabilidad. Ellos tomaron así como un punto exacto y dijeron, las personas que trabajan en contabilidad van a ser los primeros quizás no en desaparecer, pero van a ver reducida su capacidad de trabajo, porque van a tener que solo ir, no sé, les va a quedar el trabajo de ir físicamente a resolver algún problema muy puntual a las oficinas en el caso de Chile, Servicio de Impuestos Internos. Tengo entendido que en Estados Unidos es el IRS, ¿ya? Entonces, uno dice, ya, pero estas son profesiones que quizás no todos tenemos. Y la verdad es que con el alto grado de educación que estamos teniendo a nivel global, mucha gente se endeuda para educarse, caben exactamente en este grupo de trabajadores y trabajadoras. Entonces, estamos viendo que son personas, o son jóvenes, o somos adultos que hemos estudiado, que hemos invertido, que ya sea que tengamos una deuda estudiantil o ya la hayamos pagado, en que vamos a ver que nuestros ingresos ya no son los prometidos cuando uno empezó a estudiar. Y al mismo tiempo, ellos sacaron un listado de las carreras, de las profesiones que menos posibilidades tenían de ser afectadas. Y ahí vamos a lo que es todo lo que es manual. La construcción, la agricultura, el transporte, la instalación y reparación la instalación de eléctrica o de plomería, el food and serving, que es como la gente que atiende en restaurantes, los cuidados, las labores de cuidado, ya sea como enfermeras, como cuidadores de adultos mayores, como cuidadores de niños, y los apoyos, digamos, de healthcare, que es como las enfermeras, las TENS. Acá en Chile existe un técnico en enfermería, y todos los que sacan la sangre, todo ese staff de personas que hacen labores manuales son las que estarían sobreviviendo. Y si ustedes analizan, dicen, pucha, los que están quedando no son necesariamente los que ganan más dinero. Y los que se están yendo son precisamente los que ganan más dinero. Entonces estamos viendo lo que se llama precarización del empleo. Una futura mayor y muy marcada precarización del empleo. Porque finalmente estos trabajos van a empezar a decaer y va a haber lo que nosotros llamamos o sea, yo sé que Estados Unidos igual trabaja con contratos por hora, pero en el resto de América Latina y en el mundo son jornadas que se pagan como sueldos, ya sea quincenales o mensuales. Y aquí vamos viendo, y está pasando aquí en Chile, que hay contratación por horas. Entonces, cuando un trabajador trabaja por horas, no tiene derecho a seguridad social. Entonces, su trabajo está mucho más precarizado, porque al final no tengo acceso a seguro de salud, no tengo ahorros para mi vejez, no me puedo accidentar porque no tengo seguro, no puedo salir embarazada en el caso de las mujeres porque no tengo seguro. Entonces se va generando una pelota que parece invisible por ahora, pero que nosotros estamos tratando de mostrar cómo viene. Interesante. No, nuestros padres decían eso, tenés que estudiar una carrera técnica, algo que se mantenga, incluso en este país siempre lo dicen, ultrasound, trabajadores, personas que trabajan en los hospitales,
etcétera. Julie, y después yo tendría una pregunta. Bienvenido, Baez y Antonio, gracias por estar con nosotros. Adelante, Hola, Julie. hola Angélica, bienvenida. Qué interesante todo lo que nos estás diciendo. Bueno, tengo varias preguntas, pero no te las voy a hacer todas ahorita. Solo te voy a hacer quizás unas dos por ahora. Dijiste que la inteligencia artificial es predictiva y responsiva, ¿verdad? Predictiva la entendí perfectamente, pero responsiva creo que fue la otra palabra. Esa parte quisiera si me la podrías explicar. Y la otra pregunta, no, la otra ya la contestaste, es que cómo van a afectar en los trabajos. Pero la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿también va a afectar de manera negativa a las personas que trabajan mentalmente, que dan diagnósticos, por ejemplo, psiquiatras y psicólogos? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Julie, un gusto. Y de nuevo a todas, muchas gracias por la invitación. Miren, cuando hablo responsiva es precisamente la que se genera ahora, ¿no? La que ustedes, no sé si alguna vez han entrado a ChatGPT, pueden haber entrado a Gemini, que es de Google, que ustedes van y preguntan y ya automáticamente Google les tira la respuesta y dice, esta es una respuesta de IA. Esa es responsiva, porque yo escribo, necesito saber cuántos baños tiene un hospital promedio, me estoy inventando una pregunta súper rebuscada, en Europa, pensando en que yo voy a hacer un trabajo, no sé, de plomería en un hospital. Y cuál es la funcionalidad y si siguen activos. Uno puede hacer lo que se llama en inteligencia artificial un prompt. Es decir, le doy la orden a la inteligencia artificial para que responda lo que le estoy preguntando específicamente. Y por eso es responsiva, porque ella responde. Correcto o incorrecto, ya ese es un análisis que tiene que hacer cada uno como ser humano y leyendo lo que le está respondiendo, ¿no? Si le hace sentido a uno o no y si las fuentes son verdaderas. A medida que ha ido avanzando, nosotros hemos ido siguiendo el surgimiento y ahora el avance de la inteligencia artificial y los diferentes proveedores, no sé, tenemos Perplexity, tenemos Gemini, tenemos ChatGPT, tenemos incluso los que usamos WhatsApp, tenemos dentro una inteligencia artificial de Meta y los que usan Twitter o X, digamos, tienen también a Grok adentro. Sí, y también está la competencia brutal que la pone China con DeepSeek y con Kimi. Entonces, que son inteligencias artificiales tan grandes que son igual como las de Anthropic y o sea, Claude, por ejemplo, de Anthropic es el que lidera en términos de limpieza de resultados, ¿no? Y la competencia se la está haciendo, en este caso, Kimi, que es una aplicación china que está compitiendo tú a tú con Claude, incluso en precios, ¿no? Y eso como para que quede como más clarito el de por qué es responsiva. Porque yo como persona normal, corriente, caminando por la calle, puedo hacer una pregunta compleja a cualquiera de estas aplicaciones y ellas me van a responder. Yo, con respecto a la segunda pregunta era cómo se ve el tema de los, ¿no? Allí hay un tema como polémico. Si van a sustituir a todo lo que es el cuidado de salud mental. Hasta el momento, y por lo que tenemos entendido, a la semana pasada por lo menos, hay hoy día, como para que lo entiendan, hoy día una inteligencia artificial se sigue alimentando. La inteligencia artificial como la que conocemos del Google, ¿no? De Google. Se alimenta permanentemente, pero se alimenta hoy día del trabajo súper precarizado de millones de trabajadores fuera del norte global. Los trabajadores están en el sur global, específicamente en la India y en África, haciendo lectura, se llama label, se llama la acción que ellos hacen, que es darle etiqueta a todo lo que ellos ven, ¿no?
En algún momento salió cómo uno puede ganar dinero, por lo menos aquí en Chile, hace un par de semanas atrás, cómo uno puede ganar dinero planchando la ropa. Porque los dueños de las inteligencias artificiales están empezando a pensar más allá del simple respóndeme cómo llego al supermercado más cercano, ¿no? Y entonces tienen miles de trabajadores, cientos de miles de trabajadores, ganando 0,0003 centavos por acción o por hora trabajada, para llenar de data a estas inteligencias artificiales, para llenarlas de información. No es gratuita. O sea, esta cuestión, sí, al principio busca en la red, digamos, pero si la red se vacía, es tan grande la capacidad de buscar información de estas aplicaciones que llega un punto en que ya no encuentran información. Entonces, las mismas empresas se encargan de que se vaya llenando de más información. Entonces, hasta la semana pasada, todo lo que uno le pregunta a ChatGPT en general ChatGPT, porque es como el más popular. Sin ser el mejor, es el más popular. Toda esa relación así que uno puede tener, uno puede ver que hay personas preguntándole, oye, no me siento bien, estoy en una situación compleja, y ChatGPT responde. Pero detrás de esa respuesta hay un trabajador en África que está respondiendo. Y está respondiendo con parámetros que le entrega a la empresa para responder ciertas preguntas, en fin, como para hacer la terapia. Todavía no han podido disattach, digamos, el relato humano detrás de una respuesta en inteligencia artificial a las preguntas más bien emocionales, porque hay que tomar en cuenta que es una máquina. Y una máquina no tiene emociones, no tiene empatía, no es un ser humano. No es como que nosotros nos sentemos hoy día y conversemos y nos riamos o nos enojemos y nos peleemos, en fin. Las máquinas responden dentro de un marco. Entonces, estos trabajadores y trabajadoras se encargan de llenar estos espacios así de cómo responder cuando están con problemas emocionales de la ruptura de pareja. Y van saliendo respuestas que ChatGPT va mejorando, obviamente, pero salen desde un teclado de alguien. Entonces, pasa lo mismo con los novios virtuales. Uno dice, sí, estoy entrenando a mi agente, y aquí viene otro elemento que es como el agente que uno entrena. Últimamente sí, ya ha habido en este caso un poquitito más de desapego de lo humano a la capacidad de la máquina de responder como un agente. Y uno entrena a la gente para que le hable, no sé, a mí me gusta que me hablen sexy y que en las mañanas me digan, te tienes que levantar porque tienes que ir a trabajar y tú vas a poder con todo y eres una mujer poderosa. Y esas reafirmaciones, yo puedo entrenar a la gente para que lo haga así. Y uno entrena a la gente en conversaciones con el agente. Y aquí se producen estas dos situaciones. Es responsiva, pero al mismo tiempo va aprendiendo de mí mismo, por lo tanto no ha dejado de ser predictivo. Entonces, si lo va a sustituir, miren, yo creo que a estas alturas del partido, todo lo que tiene que ver con análisis sociales, con cercanía, yo creo que eventualmente vamos a tener un punto en el que va a haber ese quiebre, en el que el psicólogo ya no es que no sea necesario, pero hay que reinventarlo dónde ponerlo, porque a medida que va aprendiendo y va creciendo esta inteligencia artificial, la que sea, la aplicación que sea, va a ir dando respuestas que me van a satisfacer. Cuando uno va, por ejemplo, a una bruja o a una lectura de tarot o algo así, la persona que lo hace nos mira y nos hace preguntas que uno sin saber responde. Entonces ella puede decir, esta persona que vino a mi servicio sabe que, o sea, puedo decir que está casada, porque ya me dijo que su marido se le escapó. Entonces, esa misma sensación es la que está sucediendo hoy día. Es como ir a ver, ojalá me toque uno bueno y que me sepa leer bien el tarot. Y la verdad es que uno tiene que ir un poquito más allá de que si es el psicólogo y el psiquiatra o el novio virtual o la novia virtual la que me
la que me va a satisfacer. Uno tiene que ir un poco más allá. ¿Por qué es que yo recurro a un psicólogo y a un psiquiatra en una máquina, o busco apoyo emocional en una máquina, o busco apoyo o sanación para problemas psicológicos en una máquina, y no accedo a un servicio de salud? Y aquí tiene que ver con el costo. Y si yo a la vez estoy trabajando en un trabajo precario, obviamente voy a tener menos acceso a una buena atención médica. Y por eso es que uno busca, me duele la cabeza, y Google a uno le dice, oye, puedes tener desde cáncer en el hígado hasta un simple dolor de cabeza. Entonces uno queda así como, pero me duele la cabeza en el costado izquierdo. Entonces, y puedes tener entonces tu tumor en el lado izquierdo. Y uno o se queda con lo que dice Google, o se toma su Tylenol y espera que, Dios mío, se le pase el dolor de cabeza porque capaz que sea un tumor cancerígeno. Yo lo llevo un poco al humor, porque a veces uno tiene que aliviar un poco estos temas. Yo desde lo que estamos viendo aquí en Chile, vemos cómo Hola. Alguien me mutó a todo mundo. We're okay now? Sí. Okay. Ya, aquí. Entonces, al no haber, y para terminar la idea, al no haber un valor monetario real del trabajo, es que nos vemos así hoy día más precarizados y con menos posibilidades de acceder. Y esta IA viene a ser como una especie de salida rápida y fácil, que no necesariamente es la verdadera, ¿ya? Lo dejo ahí. Hola, Ok. Gerald. Adelante, Gerald. Coy, y después Gerald, creo. Así va, Julie. Sí. Okay. Sí. Una pregunta, Angélica, hablando ya de los psicólogos, psiquiatras, etcétera, de eso, ¿dónde queda la ética? Porque yo supongo que esto será regulado, porque esto tendría que tener una regulación. Lo que estás diciendo y contando vos aquí es que nosotros, como el tarotista, ¿no? Lo vamos enseñando y nos va a decir lo que nosotros queremos oír. Entonces yo creo que eventualmente, o no sé, vos decime, que esto va a ser, ¿cómo se llama? Controlado, porque esto tendría que tener ética. Es parte de ética, creo también. Gracias. Ya, esa es la gran... Ya, todas estas empresas tienen precisamente especialistas en ética. El de ChatGPT renunció la semana pasada. Porque parece que la cosa... No, la de ChatGPT renunció la semana pasada y fue pública. Entonces, hay un tema ahí que era una mujer. Entonces, las mujeres pensamos distinto. Yo quiero que ustedes... Yo en algún momento hice un ejercicio bien tonto, y aquí te quiero tocar un tema que tiene que ver con el sesgo. El sesgo de género, raza, religión que tiene por sí misma la inteligencia artificial. Y es porque está hecha en su mayoría, o sea, 98% está hecha por hombres. Por lo tanto, viene con las intenciones completamente, aquí se van a enojar quizás los caballeros que tenemos ahí, pero viene con todas las intenciones patriarcales, ¿no? Y muchos de los hombres que construyen las inteligencias artificiales, sobre todo en Estados Unidos, vienen de familias blancas, muy religiosas, muy pro familia tradicional, que al final uno saca las cuentas, ya no existe tanto, pero con el concepto, digamos, de que es un esposo, una esposa en la casa, un esposo proveedor, y van dando ese bagaje racista, puede tener un grado de racismo. Por lo tanto, las respuestas, o sea, el código que ellos van creando o que crearon originalmente va cargado de la culturalidad de cada uno. Entonces, sabemos que esto no se puede detener. O sea, las inversiones que hay en inteligencia artificial, y se habla de una burbuja financiera, que va a pasar lo mismo que pasó con
con las empresas de inmobiliarias en su momento en Estados Unidos. Están todos esperando que reviente la bomba porque es como una burbuja. Tiene que regularse. Y ese es un punto donde nadie todavía hay intenciones de regulación. Hay intención de regulación un poco más fuertes en Europa. Algunos países de América Latina, Chile tiene una regulación ya un poco más antigua, pero se está trabajando a lo menos en protección de datos y ciertas limitantes para las empresas para que no hagan lo que se llama en términos técnicos del data mining. Es decir, llega una empresa, se instala en un país, saca todas las data de los que consumen, de los que compran, de los que toman, de qué comen, de qué suben, de qué servicio de salud usan, cuántos se han enfermado. Toda esa información es valiosa. Valiosa en el sentido brutal de la palabra. Son millones de dólares lo que vale esa información de un mercado en específico. Entonces, para evitar ese data mining, es que hay algunos países de América Latina que están empezando a trabajar ya la regulación. Lamentablemente en Estados Unidos, como es un país federal, cada una de sus estados tiene una responsabilidad que debido a las circunstancias también está como que difícil que estén haciendo algo, ¿no? Es más, el mismo hecho de que las armas estén casi en poder de Palantir, que es otra proveedora de inteligencia artificial, habla de una especie como de desapego, digamos, del control, de la regulación del uso de armamento específico o de creación de guerras a través de inteligencia artificial y no de la racionalidad humana, que es bastante irracional, pero parece que no es tanto si uno se pone a verlo así en perspectiva. Entonces yo creo que más que condenar a la inteligencia artificial, porque tiene millones de aristas, millones de usos, facilita muchas cosas, pero complica otras. No sé si han escuchado hablar de que ya hay un problema, y esto es a nivel, por lo menos, de América Latina, América del Norte, de comprensión lectora dentro de los jóvenes, ¿no? Que ya a veces salen hasta sin saber leer de los colegios para entrar a la universidad, y entran a las universidades sin tener comprensión lectora. La inteligencia artificial nos está quitando también esa capacidad de comprender, ¿no? De hacer el análisis. Yo soy de una generación más antigua, a mí me tocó la enciclopedia, a mí me tocó buscar la información, ir a una biblioteca, meter un libro, y había todo un aprendizaje paralelo al no solo el hecho de encontrar la información, sino que todo el proceso que yo tenía que hacer para llegar a este conocimiento. Hoy día está al acceso de un teléfono. Y facilita, si bien facilita, pero por otro lado va reformando, yo creo que va transformando el cerebro joven, digamos, a menos capacidad de crítica, de análisis crítico y de pensamiento crítico, menos habilidades lectoras, y por lo tanto se empieza a generar un bucle muy extraño, que es, si yo quiero que una inteligencia artificial me responda, yo tengo que hacer este prompt, que les digo, con todos los datos posibles, pero si yo no entiendo, si yo no sé escribir, obviamente la inteligencia artificial me va a responder de la forma en que yo le escribí y le pedí. Entonces se va a producir esa como vuelta extraña que no es menor. ¿Ya? Eso, Coy. Gracias por tu pregunta. Angélica, te podemos tener unas 5 o 6 horas de conferencia. Por favor, todas las que quieras. Dios mío, estoy you're blowing my mind. Bueno, tenemos a Antonio y Gerald, pero no sé quién va. Sigue ¿Quién va? Gerald primero y después Antonio. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sala. Gracias. Qué delicia lo que tenemos aquí, wow. Sí, Angélica, muchas gracias. Quiero darte primero unos antecedentes para llegar cuando yo aprendí a leer, me decía la profesora, introducción, nudo y desenlace. Vamos a ver. Sí. Ok, para hacerlo en contexto, yo soy ingeniero en ciencias de la computación. Y en el contexto que tú estudiaste, yo también estudié, pues porque Nicaragua, pues después de guerra, era una educación bien precarizada, pero a punta de libros, papel y lápiz uno aprendía. Y estudié computación cuando apenas había
sistemas operativos ensambladores, el Windows 95 era el boom del momento. O sea, yo vi la crisis del .com y Turbo Pascal era aquello de lo más excéntrico. Yo lo más novedoso que en algún momento llegué a estudiar era Python. Ya ni se diga JavaScript. Cuando salió el JavaScript, la página web y todo lo .com, yo ya había salido de la carrera. O sea que yo estudié una computación a la antigua, al ensamblador. Yo sé que usted me entiende esa palabra, Sí, ¿no? absolutamente. Y, Yo aprendí Basic y de base 3. exacto. Entonces, ver la fantasía, porque es una fantasía, todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial, créame que me ha dejado boca abierta. Sí, la evolución que han dado con la inteligencia artificial me han dejado con la boca abierta, teniendo en cuenta todo el antecedente de estudio que yo tuve de mi carrera. Sin embargo, he tenido, yo no trabajo ni ejerzo en esta carrera, pero sí he tenido la destreza de poner a prueba, no a nivel de agentes, sino a nivel de capacidades. He quemado miles y miles de tokens y lo más grandioso que he logrado conquistar es construir una investigación documental desde cero, desde introducción, objetivo, antecedentes, justificación, hipótesis, marco teórico, diseño metodológico, conclusiones, recomendaciones, anexo, bibliografía, o sea, toda esa parte, pues, porque yo soy metodólogo también. Yeah. Y he pasado días y noches enteros tratando de llegar a maximizar y potencializar las respuestas que las inteligencias me han dado y le podría decir que Cloud es el que me ha dado una respuesta más limpia, como la que usted decía, ¿no? Según mi criterio. Pues he pasado días enteros y noches enteras tratando de hacer ese tipo de aseveraciones y es grandioso el avance, es grandioso lo que se consigue. No creo que la inteligencia le dé tanta facilidad al ser humano de decir cómo monetizar desde cero y en un abrir y cerrar de ojos a través de un prompt le diga, sí, vas a ganar miles haciendo esto y esto y esto. Eso todavía no está, creo yo que no está al alcance. Mi pregunta es, como dice el Buki, ¿a dónde iremos a parar? ¿A dónde iremos a parar con todo esto? Porque que supriman las capacidades laborales por inteligencia artificial, lo que va a hacer es una super recesión porque vamos a ver, yo trabajo en mantenimiento y van a poner un robot para que haga mi trabajo, pero si la empresa a mí me paga, yo también consumo. El consumo de lo que me paga genera prácticamente la plusvalía de la economía. Entonces, miles y miles de desempleo no van a poder consumir al nivel que un ser humano consume. Compra el supermercado, los servicios, la renta, el agua, la luz, el internet. Entonces, la pregunta del millón es esa. ¿A dónde iremos a parar? Gracias. Y es la pregunta que todos nos hacemos, porque a la larga uno escucha las declaraciones de Anthropic, que es el dueño de Claude, y ellos están hablando de un salario universal, porque va a llegar un punto en que no va a haber trabajo. O sea, los trabajos se van a ver reducidos simplemente a los trabajos de manuales. Y como va a haber tanta oferta de trabajadores dispuestos a hacer el trabajo manual, estas son puras elucubraciones, ¿no? Eso es como un filósofo se proyecta y dice hacia dónde vamos, ¿no? Paralelamente hay que ir pensando que los estados, bajo algunas de las filosofías, por ejemplo la de Palantir, debe desaparecer. En nuestros países del sur global, nuestros estados son garantes de derechos, digamos. No voy a tocar Estados Unidos, que tiene sus formas. Por lo tanto, como garante de derechos, ¿cómo garantiza estos derechos si no hay gasto, no hay consumo? Porque uno al tener menos dinero, cuando hay una especie de recesión, uno se limita a pagar el techo, los servicios, porque uno no quiere quedarse sin agua, sin luz y sin gas, y el alimento. Entonces, hay un temor generalizado. Yo no sé si
de aquí a que yo llegue, esta cuestión va rápida, pero yo no creo que de aquí a 10 años o 15 años, espero estarme equivocando, no, 10 años voy a poner, vaya a haber un robot, digamos. Sí sé que se están ocupando en Asia como acompañantes de adultos mayores, pero más como especies como de vigilantes que le hacen compañía. Entonces, hay una soledad brutal también. Hay que tomar en cuenta que estamos en una crisis global, pero una crisis climática que nos tiene a todos hoy día justo estaba escuchando que hubo un tornado en Francia, que uno dice, pero si Francia no tiene tornados, ¿no? O sea, los tornados son de Kansas. Pero estamos en una crisis climática, estamos en una crisis etaria, es decir, nos estamos envejeciendo porque hijos no están naciendo. Porque cuando teníamos la fantasía de que íbamos a hacer más de 8.000 millones y se iba a casi hundir la Tierra, hoy día estamos yendo para atrás. ¿Y eso qué está dejando? Trabajadores que son mayores, con menos posibilidades de acceder al mercado laboral porque son mayores. No hay gente joven que haga este cambio generacional y que aporte para los jubilados, digamos. Entonces, hay una complejidad que en la voracidad de obtener dinero de estas 5 o 6 empresas a nivel mundial, no está siendo cuidada por los estados, por los gobiernos. Digo estado de una manera general, digamos, pero por los gobiernos. Y ahí es donde yo creo que hay una responsabilidad como ciudadana, digamos, de pensar en que, voy a poner mi caso, yo tengo 3 hijos, están en la edad de florecer, o sea, tengo uno de 20 y tengo una de 34. Y la mayor ya tiene una hija. ¿Qué futuro le espera a mi nieta? Si estamos con estas crisis así que son tan palpables, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ser negativa. El otro día escuché un comentario y se lo voy a hacer porque igual me pareció el dato es freak, ¿no? Es un dato raro. Dice que el ser humano tiene una conexión neuronal, una sinapsis. La sinapsis tiene una velocidad de conexión y es de 120 kilómetros por segundo. ¿Ya? La conexión, digamos, neuronal a nivel tecnológico de una aplicación de inteligencia artificial es de 300.000 millones por segundo. Entonces estamos como que, ¿en qué momento los alcanzamos, no? ¿Dónde vamos a quedar nosotros? A mí me gustaría pensar que vamos a estar viviendo en alguna parte como los señores gorditos de esta película norteamericana del robot que recogía basurita en lo que quedaba del planeta, pero estaban todos los demás allá arriba tratando de disfrutar del mundo. Exactamente. A mí me gustaría pensar que vamos a tener tiempo libre y que vamos a poder disfrutar de los paisajes. No vamos a tener paisajes, no vamos a estar achicharrando porque hay cada vez más calor o hay cada vez más lluvia y más frío, dependiendo de la temporada en la que nos toque. Entonces hay todo nada es aislado. Todo está unido y concatenado. El que el trabajador tenga menos trabajo y se le pague menos, repercute en la economía porque no hay un consumidor. ¿Qué pasa con las empresas que ya no, o sea, producen 1 millón de refrigeradores y solo 10 personas pueden comprarlos? O ya, 1 millón de personas pueden comprarlos. Y uno no compra un refrigerador cada mes, por lo tanto es como, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Y esa es la gran pregunta con la economía, con la forma de vida, en cómo nos planteamos. Yo no estoy diciendo que sea la IA la que nos va a destruir así en términos globales, pero hay un punto ahí importante y que tiene que ver con las habilidades de estas aplicaciones de ir tomando, entre comillas dicen facilitando, pero a la larga es tomando las responsabilidades de los trabajadores que están en escritorio primero, de los trabajadores que hacen trabajos de investigación, de los trabajadores como usted que igual hizo un trabajo metodológico y ha hecho por curiosidad. Y si uno se pone a pensar detrás de esto, usted gastó 2.000 tokens, me voy a inventar, pero detrás de cada token hay un data center que está ambientalmente maltratando a una comunidad, la está dejando sin agua, nos estamos quedando sin agua por culpa de los data centers, que son los que sostienen a este monstruo llamado inteligencia artificial. Y no lo digo el monstruo como en peyorativo, lo digo diciendo que es una cosa tan grande que ya nos sobrepasa.
Ahí lo dejo si le pareció bien mi respuesta. No tenemos respuesta. Increíble, o sea, es como una recolección de todas las ideas que hemos leído, pero vos las estás exponiendo de una manera que es fácil de entender y de comprenderla. Muchas gracias. Por ejemplo, para mí la palabra, el data center, y yo decía, pero ¿por qué tanta lucha para que no estén en las comunidades? Y no lo entendía hasta ahorita, como que, ¿por qué decía yo es tan malo para el environment de esa comunidad? O por qué las personas del lugar luchaban tanto para que no estuvieran ahí. Gracias. Lo he entendido perfectamente. Antonio, ¿cómo estás? Tenés una compatriota chilena. Te presento a Sí, Antonio, es mucho gusto. nicaragüense chileno. Oh, Mucho, igual que yo. mucho gusto, Angélica. Ya casi pasamos agosto. Ya, nos quedan poquitos días. Cierto, cierto. Sí, acá en Chile. Ese es un dicho chileno full. Sí. ¿Cierto? Es un dicho. Pues nos van a tener Sí. que explicar, porque cómo nos van a dejar Sí. así. Lo que pasa es que el invierno en Chile dura de marzo, abril, desde junio, del 21 de junio al 21 de agosto, al 21 de septiembre. Y la temporada más fría se decía, ¿no? Que ya sabemos que todo el invierno fue frío. Ya no. Sí. Que cuando una persona ya pasa agosto, que es el último mes de frío, ya puede vivir otro año tranquilamente, porque no se enfermó, porque sobrevivió, si se enfermó, sobrevivió. Entonces agosto es el mes donde se mueren los pajaritos cuando cae lluvia, y que puede caer uno ahí como pajarito también. Estos chilenos, adelante. Sí, somos medio macabros para nuestras cosas a veces, pero bueno, eso es lo que me queda chileno también. Mira, yo mi entrenamiento es en medicina y quiero hablar esa parte que es la que yo más o menos he investigado y estoy utilizando. Y te voy a dar algo personal y aprovecho en la sala a decirlo. Yo hace 3 años me diagnosticaron cáncer y hace 2 años me operaron, 1 año y medio, 8 meses. Y hace 2 semanas atrás volvió a aparecerme algo. Pero como yo tengo, lo que hice yo en ChatGPT es entrenar a este agente y tiene todos mis exámenes de los últimos 5 años, tomografías, todo. Y le di las fotos, me hizo exámenes y me hice todo. Y el ChatGPT lo que hizo fue que me hizo un análisis, yo también me hice mi propio análisis. Y la semana pasada me dijeron que tengo cáncer de nuevo. Entonces, ya ChatGPT me lo había dicho, por todo el análisis que se hizo. Entonces yo lo que creo es que es una herramienta, y yo creo que la herramienta es, si sabemos cómo utilizarla, yo creo que es algo positivo, y viendo la parte más negativa de todo, yo confío en el ser humano, yo confío en que nosotros sepamos darnos cuenta de las estupideces que estamos haciendo, y yo creo que si se pasa la mano la inteligencia artificial, yo creo que siempre, como siempre, va a haber un gran problema, el mundo se va a unir, va a solucionar, y vamos a ponerle riendas al asunto y vamos a limitar esta situación, pero yo creo que es inevitable que lleguemos a un nivel extremo, que estos 4 o 5 tipos que se creen los todopoderosos de la humanidad ahora, que crean que pueden hacer y lograr y deshacer con su inteligencia, que lo dudo mucho, pero más bien con el dinero, logren lo que quieran hacer. Entonces yo creo que vamos a llegar a un nivel, va a explotar todo esto, no sé si una burbuja, pero va a explotar, y en ese momento vamos a tomar las riendas del asunto como sociedad. Desgraciadamente vamos a ya estar sufriendo, como decís vos, ¿cómo es que se llama? Las consecuencias, el cambio climático, el envejecimiento, enfermedades, pero yo creo que también esto es un salto cuántico en lo que es la parte de enseñanza. Yo le estoy enseñando a mis hijos a utilizarlo, a pensar
a programarlo, a leer, aparte que los obligo a leer. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que es una herramienta más, y yo creo que es si a mí me sirvió físicamente, personalmente me sirvió, yo creo que se puede hacer algo, y yo creo que excelente, me encantó, disculpa por haber llegado tarde, pero bueno, excelente, te felicito y genial, saludos a todos. Lo siento mucho, Antonio. Vos sabes que vos tenés todo el cariño y el aprecio de todos nosotros. Todos ustedes están confiando en ChatGPT, los doctores, pero hay un doctor maravilloso que te va a cuidar y te va a llevar de la mano, y ese doctor nunca te va a fallar. Y si te va a fallar, y si ese es el momento en que todos tenemos que enfrentar una enfermedad terrible, pues nos va a ayudar a tratar de llevarlo. Te quiero mucho, Antonio, cuídate. Voy a estar bien, voy a estar bien. Yo sé. Como dijo el doctor, lo agarramos a tiempo. Muy bien, felicidades por eso. Y ánimo en todo. Adelante, Col. A ver, Angélica, ahí viene la pregunta, ¿ok? Porque vos, yo no sé, yo nunca pasaste de los 50. Esa es una inside joke, muchachas, entre ahí. Y sí los pasé hace rato, pero ella no lo quiere reconocer. Lo que a mí me favorece. Ok, no te preocupes. A ver, ¿qué le dirías vos qué nos dirías vos a todos los que ya pasamos de 45 años? ¿Qué tenemos que hacer para vivir este tiempo de la AI y que no nos quedemos atrás, niña, para que podamos seguir trabajando? Gracias. Mira, yo creo que hay un tema que tiene que ver, que es generacional, y aquí los que han, no sé, se pueden dar cuenta que es generacional. No por tener un teléfono, nosotros los más mayores, los de 45 hacia adelante, no por tener un teléfono no somos expertos en nada, ¿no? Habemos en algún momento los que tenemos la suerte de aprender un poquitito más, por circunstancias de la vida o por lo que sea, nos tocó. Yo soy de profesión publicista, pero estudié 3 años física pura y después estudié otros 2, 3 años de periodismo, pero al final terminé siendo una publicista entregada al sistema. Pero yo creo que yo siempre he creído que el ser humano, al igual que lo dice Antonio, es capaz de renacer. Y yo creo que cuando uno pasa cierta edad tiene 2 opciones. O decir, esto me comió y ya me entrego a lo que venga, me diga el futuro. Yo, por ejemplo, mis hijos me dicen, tienes que ir a hacer ejercicios porque las mujeres mayores pierden musculatura, entonces tienes que ir a hacer pesas. Y yo les creo. Y yo voy a hacer mis pesas y hago mis cosas porque yo no quiero ser una persona dependiente. Pasa lo mismo con las tecnologías. ¿Qué hacemos? Yo creo que uno tiene que ir acercándose a ellas sin miedo. Como lo dijo Antonio, es una herramienta. Una herramienta cuando uno no ve bien, como es mi caso, que me tengo que poner lentes para poder ver de cerca, compro lentes, me pongo lentes. Si yo no escuchara bien, me pondría un aparato para oír bien. Si yo cojeo, voy a sostenerme de un bastón. Yo creo que lo primero es perderle el miedo a las personas mayores, sobre todo. Y no somos mayores, somos apenas terminados la adolescencia, porque acaban de descubrir que a los 25 años nomás se cierra la partidura de la cabeza, ¿no? Entonces mis hijos que tienen 25 años todavía son adolescentes. Hasta que no se cierre, se no tienen capacidad de pensamiento crítico ni personal. Entonces yo estoy apenas en la mitad de mi juventud. Pero la verdad es que conozco mucha gente que le tiene terror a entrar a curiosear, a preguntar, no recuerdan sus claves de sus correos electrónicos. No hay una habilidad, y eso se reduce en nuestros países, a lo menos en el sur global, como el analfabetismo digital. Y parte importante es romperlo. Uno lo puede partir con uno parte con uno. Yo siempre he dicho, si uno no es capaz de ir a la biblioteca en su momento o de abrir un chat y empezar a curiosear en una inteligencia artificial, no necesitan pagar, pueden empezar a curiosear. Hay mucha información hoy día, vivimos en una época en que hay tanta información, que uno no sabe ni siquiera por dónde agarrarlo, y eso también
puede producir una sensación de overwhelming, ¿no? De saturación. Pero creo que el informarse por medios verdaderos, ¿no? O por canales de comunicación menos, voy a decir, ideologizados, tratando de hacerlo más bien neutro, es un buen primer paso. Y empezar a jugar, porque estas son herramientas hasta de juego, ¿no? Uno puede ir preguntándole. Uno no necesita crear un agente, o sea, de primas a primeras, todavía yo no he creado ningún agente, porque no quiero que nadie controle mi computador, no quiero que nadie me controle, pero sí, por ejemplo, he hecho que me escriban un correo. Y cuando voy manejando, terrible, eso no se hace nunca. Pero entonces uno dice, yo necesito un asistente que me escriba y responda estos correos. Entonces, yo he ocupado las herramientas como herramientas. Y no me siento culpable. Ahí hay otro tema que quiero destacar, las mujeres en general. Si ustedes se dan cuenta, los dos hombres que hablaron, perdón caballeros, hablan orgullosos de que ellos han hecho algo con inteligencia artificial. A las mujeres nos da vergüenza. Y es una cuestión meramente, vuelvo a decir, patriarcal. Porque las mujeres siempre nos han dicho, no, si tú puedes hacerlo todo, sí podemos hacerlo todo, estamos claros. Pero cuando llega uno y se enfrenta a un equipo uno tiene que demostrar más en su trabajo. Para que a uno le den, y los estudios son súper claros. Una mujer tiene que esforzarse hasta un 30 o 40% más que un compañero en la misma posición hombre, en la misma posición jerárquica, con los mismos estudios, para que le den a ella la promoción. Se lo dan primero al compañero y pueden pasar 3 compañeros más en promoción antes que le toque a ella. La mujer tiene que demostrar mucho más y por lo tanto cuando la mujer usa inteligencia artificial, y me lo he topado un montón de veces, hay vergüenza. Es como uno viene, yo he hecho presentaciones. Estamos perdiendo a Angélica momentáneamente, puede ser la internet o algún otro aspecto. Angélica, ¿nos escuchas? Cuando eso sucede, especialmente aquí en Next, pudiera salir del chat de este espacio y volver a entrar para que nosotros te podamos volver a dar. Vamos a tratar de darte el micrófono otra vez, a ver si con eso funciona bien. Creo que salió. Sí, es lo mejor. Pues no, la plática está súper interesante con Angélica. Tenemos aquí tela para cortar toda la noche. Adelante, Julie. Sí, Angélica, ¿ya me escuchas? Me escuchan ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya. Sí. Angélica, es un comentario y una pregunta si estás de acuerdo. Mira, pues a mí no me da vergüenza decir que vivo usando Grok y ChatGPT. Principalmente Grok lo uso por política, cuando escucho, por dar un ejemplo, que el presidente actual que tenemos está en un porcentaje de aprobación, y digo yo, ¿será mentira? ¿Será? No, me voy y chequeo en Grok, que es supuestamente un poco más profesional, y ahí hago las preguntas de política, y en ChatGPT hago preguntas de salud, pero preguntas que no son tan relevantes. Entonces, me han dicho que cuando haga las preguntas no ponga tantos datos personales, porque luego entonces se quedan ahí estas compañías con tu identificación. Pero digo, si al final del día, ya cuando estoy en X, en Grok, tienen parte de mis datos, ¿no? Pero eso es lo que te quiero preguntar, si estás de acuerdo en que no se debe de poner tanta información
personal? Esa es mi pregunta. Sí, la verdad es que sí. A ver, la información personal, y por eso es que se está regulando, por lo menos aquí en Chile, como les decía, genera millones de dólares de revenue, y no para uno, sino que para el que los usa, los recoge y los vende, ¿ya? Con datos personales uno puede ir, a ver, yo voy a poner un ejemplo súper simple. Como publicista yo me acuerdo que yo contrataba empresas que me hacían definición de grupos socioeconómicos para hacer campañas, ¿no? Yo hacía campañas publicitarias. Entonces yo quería llegar a un grupo, en mi fantasía, digamos, en mi proyecto, yo quería llegar a un grupo que fuera muy educado, que yo iba a vender, por ejemplo, un artículo de lujo. Entonces el cliente era, no sé, una empresa que tiene artículos de lujo. Y yo hacía mi segmentación. Yo quiero gente que haya estudiado con un doctorado, que tenga un nivel de ingreso superior, que pueda pagar un artículo de lujo y que no sea el artículo de lujo o la comida, digamos, que esté. Entonces yo contrataba a esta empresa y le decía, yo ando buscando a alguien que me compre esto y que tenga más o menos estas características que yo me imaginaba. Esta empresa venía, tomaba la información que ella había comprado y me decía, si yo le decía, yo quiero hacer una campaña personalizada. Yo estoy llevando un ejemplo súper simple. Una campaña personalizada. Entonces me decía, tengo 100 nombres de personas que tú puedes dirigirte a ellos con el mensaje que tú quieras, porque ellos sí van a ser capaces de comprar tu producto. ¿Ya? Y uno lo ve y dice, ya, igual bien, ¿no? Sí, porque desde la perspectiva del marketing esa gente va a poder comprarme. El tema es que hay tanta data que puede, por ejemplo, voy a ponerlo en el mismo ejemplo del marketing. Tú, por alguna razón, usas una aplicación, voy a ser súper, no sé, una aplicación donde tú vas registrando tus cambios hormonales, para ponerlo súper en mujer, porque los hombres no tienen. Pero digamos que llevas 10 años usando esta aplicación donde al principio ponías tus reglas y todo lo que te pedía la aplicación que vas llenando, y a uno le parece súper bien porque ahí está controlado todo, ahí uno lo entiende, uno ve, uno cuenta cuánto se tomó la temperatura. Económicamente ese dato es súper importante. ¿Por qué? Hoy día muchos supermercados tienen este shift de valores en sus precios. Que si tú te acercas y te registran, dicen, oh, ella es Julie. Julie, en estos momentos, la semana pasada compró, no sé, voy a inventar, disculpa Julie que ocupe este ejemplo, compró pads para retención de orina. Estoy inventándome, no eres tú. Entonces esta semana debería venir a cambiar, así que le vamos a subir el valor del pad de orina, de antilíquida. Entonces tú vas y la semana pasada lo compraste a 50 pesos y esta vez lo vas a comprar a 80. Pero va a ir Cecilia, que va a ir a comprarle a su mamá lo mismo, y lo va a encontrar los mismos 50 pesos que lo compraste tú la semana pasada. La siguiente vez que vaya Coy a buscar, lo va a encontrar quizás al mismo precio que tú lo estás buscando. Pero el cruce de datos va a decir, a Coy no le corresponde usar esta cosa, ¿por qué lo está usando? Y esos datos existen para todos, pero lo estoy poniendo a un nivel muy bajo, muy, muy, muy mínimo. Pero toda esa data uno la entrega gratuitamente. Toda esa data la tiene una empresa gigante o la tienen nuestros respectivos. Yo cuando me dicen, ¿por qué usas Google? Yo ya me conoce muy bien Google. Ya tiene toda mi data. Igual soy súper restrictiva, pero Google sabe cuándo recibo correos, cuándo los respondo, cuándo pregunto, qué pregunto, cuál es mi tendencia política, cuál es mi tendencia, qué estoy sintiendo en salud. Todo ese dato que parece inofensivo, Google lo procesa y lo vende. Y dice, mira, acá en Chile está esta persona que le duele la cabeza cada 15 días. Me estoy inventando, ¿ya? Pero todo lo que uno escribe en las redes, en los buscadores, en las aplicaciones, en todo, genera un dato de ubicación, geolocalización, un dato de comportamiento, un dato de salud, un dato de raza, de edad, todo genera datos. Y el dato es lo que finalmente va a decidir si tú, por ejemplo, en un espacio, digamos, medio apocalíptico,
vas a vivir en la zona más apartada porque no eres capaz de producir, porque ya tienes una edad determinada, ya tu capacidad física no nos sirve y a nosotros nos sirve ahora, estoy hablando de un futuro muy distópico. Pero tú tienes hijos que a ellos los vamos a permitir vivir más cerca porque ellos sí van a poder andar en la bicicleta haciendo reparto para la gente rica, me estoy inventando. Y tú vas a quedar relegada porque tu data no es buena data. Tu data para lo que yo necesito hoy día es de una persona mayor que está allá, que necesita pads para la orina y la verdad es que no está produciendo nada. Se cruzan con los datos de tu seguro social, se cruzan con los datos de tus salarios, se cruzan todos esos datos que parecen que deberían ser de uno, porque uno no anda por la vida diciéndole al otro, oh, no, es que yo gano $500,000. No, uno no anda por la vida así. Y yo lo gasto voy todos los meses, hago un viaje al extranjero. Uno no hace eso, generalmente, pero la data existe. Y por eso es que hay que ser precavido. Yo digo, precavido en datos más sensibles. Antonio tiene una experiencia médica y tiene entrenado un agente. Quizás lo tenga bastante más encerrado porque es un poco más avanzado, tenga su data encerrada en un agente. Hay una película maravillosa que se llama Her y que habla precisamente de estos agentes que con uno empiezan una relación y al final yo en mi colapso, en el colapso yo digo, cuando llegue el colapso, por favor, que sea así. El final de esa película es cuando la inteligencia artificial se va del planeta, porque ya sacó toda la data que existía, ya no hay nada más nuevo que ellos puedan sacar y ya se aburrieron de hablar entre ellos y ya se fueron. Una sola entidad que tiene miles y millones de personalidades decidió partir. A mí me gustaría que pasara eso. Vayan a indagar a Marte, vayan a donde quieran, ¿no? Déjenos tranquilos. Pero por ahora todo es un data mining y todo tiene un redituo monetario para la gente que no es uno. A uno no le pagan por entregar sus datos. Excelente, Angélica, gracias. La verdad que mi introducción al AI fue a través de Yuval Noah Harari. Pero yo no le entendía a Yuval la urgencia en su plática de la inteligencia artificial. No, hasta que leí pues su libro Nexus y las diferentes charlas, él es mi filósofo favorito sobre ese tema. Y el segundo experto, quizá más cerca, totalmente más cercano eres tú. Yuval dice que el AI es como una nueva especie que va a reemplazar al humano y que él le llama una alien intelligence. Pero aquí caigo a lo que había mencionado también Coy. Eso sucede en países como los Estados Unidos, con grandes empresas y tecnologías que la hacen posible. Pero en los third world countries, lo que va a pasar es prácticamente hacer la brecha más grande entre los países ricos que pueden que pueden pagar y sostener las nuevas tecnologías y los países como decir Nicaragua, pues que van a tener en ciertos aspectos ciertas empresas que utilicen AI, pero yo no me imagino, por ejemplo, el campesino que está allá en una montaña, en una comarca, que su sistema es el radio, si tienen un radio, o si bajan al pueblo y ahí se enteran de lo que está pasando en la comunidad. Entonces, la brecha de este avance que están, pues, me imagino que va a ser útil una creación de diferentes máquinas que puedan recoger más productos en el campo, etcétera. Eso no va a llegar a nuestros países. ¿Qué es lo que pensas de eso? Gracias a Dios no va a llegar, es que no llega. Es que están pensando los grandes pensados, los grandes dueños de estas empresas en cómo tener espacios de tierra para poder alimentarse.
Y el campesino que está metido en Nicaragua o acá incluso en el interior de Estados Unidos va a tener de qué sobrevivir porque, pucha, va a seguir sembrando su arroz, no sé, cada vez más reducida el agua. Y ahí tenemos el tema del el problema hídrico. Entonces, que lo generan también los data centers. Entonces, es como y el calentamiento global que impide que llueva. Entonces, nosotros bromeamos acá y con unas compañeras de trabajo decimos, no, si lo que tenemos que hacer es juntar dinero e irnos a comprar una tierra en montañadas y empezar a tener gallinas y a sobrevivir, porque esta cuestión no va a haber trabajo, no voy a tener dinero, ¿cómo hago comer a mi familia? ¿Cómo comemos nosotros? Entonces, pero a lo que voy yo con respecto a los países grandes, o sea, hay dos potencias, Estados Unidos y China. Cuando en algún momento hablaba Antonio de que la gente va a llegar a un punto en que, sí, o sea, ojalá sea una transición no dolorosa y no tenga yo que decidir si soy, y para aquellos que no saben, del team John Connor peleando con los robots, o voy a ser del team Smith, parte de la Matrix, ¿no? O sea, aquí son las dos posiciones que yo no me gustaría llegar a enfrentar. Obviamente yo sería el team John Connor, porque no voy a entrar en el juego, pero, y lo digo como declaración pública, yo soy del Team John Connor, pero creo que los efectos, cuando yo hablo de regulación, no hablo de la regulación que puede hacer Chile, bueno, Chile va a evitar lo más que pueda la destrucción de las fuentes de trabajo. China hace poco sacó una resolución de que o sea, todo hay que vaciarlo hacia inteligencia artificial, pero paralelamente prohíbe el despido de los trabajadores por el uso de inteligencia artificial. ¿Y qué estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo? Y lo digo yo desde la empresa que también trabajo. Hace un mes atrás despidieron 4.000 personas y esta vez despidieron 3.500. ¿Por qué Uber transforma toda su operación a inteligencia artificial? Entonces saca ingenieros, saca gente. Entonces, y hay empresas que están recontratando a ingenieros porque se dieron cuenta que la inteligencia artificial todavía no está en un estado de funcionamiento intrínseco como el ser humano, ¿no? Entonces, cuando uno habla de regulación, habla precisamente de en qué lo vamos a ocupar. Porque la energía nuclear existe, por ejemplo, y la tenemos regulada, y hay países que tienen fuentes de energía a través de energía nuclear, pero también hay países que tienen bombas nucleares. Entonces, la regulación va por ese lado, ¿no? ¿Cómo voy a proteger a la población? No es proteger, más bien darle oportunidades en otros lugares, en otras áreas. ¿Cómo voy a reconstruir la estructura educacional? ¿Cómo voy a reconstruir para que haya nuevas, porque estas herramientas vienen a proponer nuevas formas de hacer el trabajo. ¿Cómo evito que sea precario? ¿Cómo evito que el trabajador que acaba haciendo de Uber o de Lyft le alcance para comer haciendo de Uber o de Lyft? Va a llegar un punto en que van a haber más trabajadores de Uber que gente subiéndose al Uber, si no regulamos. O sea, hay que ir pensando en que la regulación, si bien uno puede pensar en un país, mi país chiquito como Nicaragua, digamos, está ahí sumergido en una nebulosa muy extraña, y que todavía depende, digamos, de la cosecha de frijoles y depende de la cosecha de yuca y de maíz para comer. Hay otros países que Estados Unidos tiene problemas dentro también de ellos mismos. O sea, cada vez uno lee los informes, hay menos posibilidades de trabajar, la gente joven tampoco está consiguiendo trabajo, el acceso a la vivienda cada vez más disminuido. O sea, hay que ser realistas, a todos nos está pasando. Pero si les pasa a las grandes potencias, ¿por qué no están evitando que sucedan esas cosas, no? ¿Por qué? Y entonces uno ahí piensa, porque, pucha, vale más tener trillones de dólares que hacer que un país empiece a avanzar y no retroceda.
porque el sueño americano, y yo ya, no es una crítica a Estados Unidos, pero uno lo toma como ejemplo. El sueño americano era que si tú te esforzabas y trabajabas y podías, lo ibas a lograr. Hoy día, si uno, por más que se esfuerce, ya no hay posibilidades de comprar casa. Un departamento, o sea, ya no hablemos de casa con requita blanca, ¿no? Y nos pasa a todos los países también. Porque hay gente más grande, más avariciosa, digo yo, que no está pensando en que se van a quedar sin un mundo donde gobernar o donde vivir. Y los que quedamos somos el resto. Yo creo que hoy día las clases son dominadores y dominados. Si yo no soy de la clase dominadora, es decir, la dueña de Palantir o los amiguitos de Palantir, de Anthropic, de los chinos, si yo no soy de ese círculo, soy dominado. Tengo que seguir trabajando, tengo que ver cómo mi trabajo perdure, tengo que ver cómo sobrevivo sin salud, o sea, la destrucción de la clase media, que en Estados Unidos era esencial para el surgimiento y la movilidad social, está destruyéndose y se está destruyendo por políticas, por visiones globales de gobernanza que están afectando cada día a los trabajadores y las trabajadoras, que al final somos todos. Si mis hijos crecen, se van a convertir en trabajadores. Y los trabajadores necesitan tener dinero. ¿Y para quiénes trabajan? El que produce el capital es el trabajador, que le da ganancias a una empresa. Si no existiera un trabajador, la empresa por sí misma no genera ganancias, necesita la mano de obra. Entonces hay un tema que es profundo y doloroso y tiene que ver con la transformación misma de hacia dónde vamos ideológicamente, y lo veo, digo yo, pero en realidad son 15 personas, ya, 100 personas en el mundo, que están disponiendo cómo vamos nosotros a avanzar. Entonces, lo mínimo que queda es, digo yo, desde una perspectiva donde, por suerte, o sea, tengo la suerte de estar en una circunstancia quizás un poco más accesible al poder, entre comillas, porque es mentira, poder hacer algún tipo de injerencia o de proponer ideas, de proponer de legislación, y que si hay que legislar, vamos a legislar bien, pero para evitar que los trabajadores queden sin trabajo. O sea, no es ni siquiera para evitar que avance la tecnología, es para que haya capacitación, reubicación de trabajos y que la gente no pierda el trabajo, ¿no? Perdón, me fui como en una volada. Te apasionaste, Angélica. Sí, perdón. Te apasionaste ahí. Disculpa, de verdad. Bueno, tenemos dos manitas levantadas de Antonio y Lady, pero no sé cómo va el orden. Y esas serán, creo, las Antonio dos. primero. ¿Perdón? Antonio primero y Lady después. Ok, y esas serán las dos últimas preguntas que vamos a tener y vamos a ir cerrando. Muchas gracias por tu tiempo, ya es casi 1 hora y 25 minutos. Te agradecemos mucho. Necesitamos una segunda parte, otra invitación. Totalmente, no, esta mujer la podemos dejar aquí 4 horas y continuaríamos teniendo preguntas. Adelante, Antonio, ¿cómo estás? Un saludo a todas. Entré un poco tarde, pero no sabía que era de pregunta. Pero nada, está buena todo lo que estamos escuchando y creo que sí, todo esto va muy rápido y todo esto también, lo que está pasando en Estados Unidos, tiene mucho que ver con la migración, porque realmente en Estados Unidos... Te escuchamos largo, Antonio. Ok, Ahí. sí, lo que les quiero decir es que, bueno, como estaba diciendo alguien ahí que me antecedió, que decía que se necesitaba otra para entrarle un poco más a este tema, pero es bien interesante, realmente muy interesante y nada, la saludo y más que todo esto está creo que a veces hay alguien que tiene alguna visión, algún punto de vista sobre el tema, pero como es más de preguntas, en otra ocasión participaremos. Saludos a todas. Gracias, Antonio. Adelante, Lady. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Angélica? Mucho gusto.
Eh, mm, pues tiene en todo lo que has expuesto, pues estoy totalmente de acuerdo con vos. Ah, a veces es un poco difícil hablar de que se limite el desarrollo específicamente de la inteligencia artificial, sobre todo por muchos beneficios que está dando a una parte de la población, pero, pero es como dices tú, que hay unas desventajas increíbles que nos van a llevar prácticamente a la desaparición de muchísimas cosas, comenzando por los trabajos, las formas de ganar la vida, etcétera. Fíjate que yo todavía no comprendo bien por qué se utiliza agua, no entiendo, no sé si es para enfriar las computadoras o qué, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué parte entra el agua en el proceso de la creación de inteligencia artificial? Si me pudieses Sí, explicar, por favor. por supuesto. Yo creo que aquí hay otra persona que yo creo que el que puede explicar mejor, pero a ver, para como explicarlo en sencillo. Si yo tengo, no sé si alguno ha tenido computador de estos de estacionarios así grandes, o el mismo De- computador, el mismo notebook, en algún momento uno siente que se calienta cuando los tiene, uno está trabajando, está jugando mucho Candy Crush, o el mismo teléfono se empieza a calentar, ¿no? sí, Eh, ya, imagínense que yo en este momento tengo un computador que tiene 1 tera de memoria y está pensado, mi computador está pensado para videojuegos, entonces es un computador que tiene alta capacidad y que si yo lo empiezo a forzar, se va a empezar a calentar. Para que ustedes tengan una dimensión, más o menos un data center es como poner millones y millones de computadores uno al lado del otro. Porque cuando yo tiro la señal de que quiero hacer una pregunta, empiezan a funcionar en determinados data centers donde se guardan. A ver, porque es súper complejo el sistema de explicar. Porque uno cuando tiene un computador, uno dice, sí, está todo guardado aquí en mi computador. Pero lo que nadie sabe es que en realidad muchas de las cosas que nosotros guardamos en el computador, si no hemos dicho que no lo guarden en un cloud, en una nube, están en una nube. Y uno dice, pero ¿cómo en una nube? Y uno se imagina la nubecita blanca paseando así tranquilamente por el mundo. No. Una nube, en términos técnicos, es un data center, es un espacio físico que contiene la información de mucha gente. Entonces, todos tenemos Gmail, por ejemplo, y nuestro data center, porque ustedes están ubicadas, no sé, en Estados Unidos, y estoy reduciéndolo a lo más mínimo. El data center que le corresponde a todos los Gmail de Estados Unidos está en Arkansas y mide no sé cuántas hectáreas, pero eso es solo para controlar Gmail. Y así como se calienta el equipo de uno, se calienta, digamos que todos entramos, o la mitad de los que tenemos Gmail en Estados Unidos entramos al mismo tiempo a revisar nuestro Gmail, a responder correos, que es la actividad constante que existe, ¿no? Estoy reduciéndolo al Gmail, al correo. El flujo de correos a través de Gmail es brutal. Y para sostener ese flujo sin que se les caiga a uno el computador, sin que se crachee la página, sin que yo diga, oh, se cayó, ¿ustedes les ha pasado? Se ha caído Twitter, se ha caído Facebook, se han caído, ¿por qué? Porque fallan sus data centers, fallan sus nubes, ¿ya? Entonces, fallan porque se recargan, de alguna forma se recargan, o porque hubo una mala orden que quedó varada en el espacio, digamos, entre las órdenes de comandos escritos en código, o porque hubo una recarga en un momento determinado, de que todo el mundo quiso abrir, por ejemplo, hoy día, una información sobre Dolly Parton. Entonces, para mantener fresco, estos tienen ventiladores y tienen un sistema de enfriamiento. Pues pasa lo mismo con los data centers. Ustedes tienen que imaginarse que un data center es un computador gigante. En realidad es un computador que tiene como millones de microcomputadores pegados uno al ladito del otro. Y ese hay que refrescarlo. Entonces ahí se necesita agua para que haga, igual que el proceso hay condensación, se evapora, pero necesita que vaya entrando el agua y refrescando
refrescando el piso, refrescando el techo, refrescando los racks donde están puestas las piezas, las memorias, porque en realidad son como chips, digamos, como memorias están marcaditas ahí, no son aparatos construidos como los que conocemos, solo son el esqueleto puro del computador, de un soporte. Entonces, el agua la sacan de lo que tienen más cercano. Están los ríos y devuelven agua sucia, porque se contamina. Entonces se va quemando se va quemando el entorno. Entonces ya la tierra no se vuelve productiva. Yo creo que hay que mirar, y si quieren saber un poco más, y ustedes tienen un caso Estados Unidos tiene un caso muy. Cuando vimos aquella película, ¿se acuerdan de la Erin Brockovich? Que ella fue a denunciar, esta mujer valiente norteamericana, que fue a denunciar, que sin estudios y sin nada, fue a denunciar que estaban contaminando las aguas. Y hoy la Erin Brockovich tiene una campaña en contra de los data centers con pruebas tal cual como lo hizo con los de los ríos contaminados. Y sería bueno que utilizaran la inteligencia artificial o Google, porque finalmente siempre da la respuesta por el lado de su Gemini, y le pregunten acerca de lo que está haciendo Erin Brockovich hoy día. Y quizás no lo sepan, ¿eh? O quizás sí, pero sería bueno y ella explica muy bien el daño que hace un data center a una comunidad. Cómo va quemando alrededor, cómo se muere la fauna, se muere la flora, o sea, en algún momento estábamos todos aterrorizados hace unos años de que iban a morirse las abejas. Yo me decía, pero ¿qué importancia tienen las abejas? Cuando uno empieza a entender qué importancia tienen las abejas para el ciclo normal de los árboles, de los pastos, de las flores, de los frutos, o sea, uno se da cuenta que es esencial la abeja. Yo siempre tomo el ejemplo de la abeja como para decir también que es esencial el rol que podamos cada uno jugar en el entorno más cercano. Educar, contar, mira, yo supe esto, está pasando esto otro. Usemos la inteligencia artificial, pero usémosla para el bien. ¿Entienden? No es algo que esté a un monstruo, pero si se usa mal, las consecuencias podrían ser fatales. Entonces yo creo que ahí podría ir dejándolo. Yo tengo fe en la humanidad, igual que Antonio. Gracias, Angélica. Ha sido totalmente una cátedra de conocimiento de una manera bien approachable, bien podemos reconocer en tus palabras algo que podemos entender. We grasp it, lo recogimos, el conocimiento de una manera muy fácil. Pero ahorita tenemos tantas luchas que tenemos que sacar adelante en este momento en la sociedad, ambas, en la americana y en la nicaragüense, que yo creo que ahorita la guerra contra las data lo voy a dejar para un poquito más después, porque ahorita estamos como atascados con todas las necesidades y las cosas que tenemos que, que levantarnos y decir, basta ya. Gracias, si la sala se quiere despedir, gracias Coy por traernos a tu amiga que siempre habla de vos. Quería preguntarles que de dónde se conocieron, creo que recuerdo la historia y con eso cerraríamos. Sí, yo de verdad quiero hacer un reconocimiento a Coy, o sea, hemos sido amigas intermitentemente porque nos hemos perdido, pero desde, 82, 83, ¿no? De los 1900, somos del siglo pasado, nos conocemos hace mucho rato, y es una mujer maravillosa. Y veo que se rodea de mujeres muy inteligentes y personas muy inteligentes también. Y eso habla tan bien de ella, me encanta. Por supuesto. Y de verdad quiero agradecerles a ustedes la paciencia, porque a veces uno se emociona. Pero fíjense, analícenlo. Hay luchas que son importantes y hay luchas que son urgentes. Y yo creo que hay que ponerle ojo a la urgencia, porque la urgencia de hoy, que parece lejana, puede dejarnos sin tierra. Y eso es, yo no soy un extremista ni nada, pero hay que ir poniéndole mucho ojo. No se pueden separar las cosas. De nuevo, muchas gracias a cada una de ustedes y a todos los que han hecho más agradable esto preguntando. Y la verdad es que ha sido un gusto y
y espero que si algún día me invitan de nuevo, pues darles la cháchara de nuevo. Mil veces agradecida. Coy, Julie, Antonio, Lady y Gerald. Gracias, Angélica. Y te esperamos de nuevo porque aquí nos quedamos cortos en preguntas. Si podemos escoger un tema en particular y cuando ella tenga tiempo pudiera regresar. Sí. ¿Verdad que sí? Gracias, Angélica. Cómase una buena empanada. Chao. Por supuesto. Nos vemos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Angélica. Gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao. Bye, bye. Un Chao. beso. Bye. Bye. Que viva Nicaragua libre. Que viva. Que viva. Que viva. Somos Somos la resistencia.